Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva predicación. El mensaje del día de hoy se titula Caminando en tu verdad. Está basado en el Salmo 25, versículo 5. Amado Padre, guíanos en la meditación de este día. Te pedimos que tú nos ilumines para poder escuchar tu palabra y que tu palabra el día de hoy sea el alimento espiritual necesario y podamos experimentar esa paz que tú nos prometes y que solo tu palabra nos puede dar. En Cristo Jesús. Amén. Dice el Salmo 25, versículo 5: Encamíname y adiéstrame en tu verdad, pues tú eres el Dios de mi salvación, y en ti espero cada día. G es la letra del alefato hebreo con la que inicia este verso. Vav es la letra del alefato hebreo con la que inicia la frase final, y en ti espero cada día. Así, ambas letras consecutivas en el alefato hebreo dan continuidad a la estructura acróstica de este Salmo 25. Les recuerdo que el Salmo 25, al cual estamos regresando después de las predicaciones de la Semana Mayor o Semana Santa, el Salmo 25 es un acróstico. Esto es que cada versículo inicia con una de las letras del alefato hebreo. Recuerden que en español le llamamos abecedario a la lista o al orden de las letras que constituyen nuestro vocabulario. ABCD, abecedario. En griego se le llama alfabeto por las primeras letras, alfa, beta, y en hebreo se llama alefato en honor a la primera letra de ese vocabulario, alef. Pues bien, siguiendo el acróstico, ahora nos encontramos con estas letras. Bien, la petición que aparece en el Salmo, que es la petición del día de hoy, recuerden que en Paz Divina los mensajes de la palabra de Dios son primeramente consecutivos. Tomamos un libro de la Biblia, en este caso el capítulo 25 o el Salmo 25, y lo vamos viendo versículo por versículo, palabra por palabra. Sabemos que Dios, cuando dio su palabra, la dio en forma de un discurso, de un diálogo, y nosotros queremos seguir ese diálogo. No nos andamos saltando de un lugar a otro, procuramos seguir la línea de pensamiento, en este caso del Salmo 25. Así que vamos enganchando cada predicación una después de la otra. Segundo, entendemos que cada predicación corresponde a una realidad única. O sea, en este caso, a lo que estamos viviendo el domingo 19 de abril del 2020. Por supuesto que ustedes, o al compartirlo con otras personas, podrán estar escuchando este mensaje en cualquier otro día, a cualquier otra hora. Pero tiene una particularidad para nosotros el día de hoy. Por supuesto que si este mensaje es de bendición y si Dios te está hablando a ti en este día, aunque no sea el 19 de abril y aunque no seas miembro de Paz Divina, que bueno, la palabra de Dios no tiene límites, no tiene fronteras, no tiene espacio ni tiempo. Pero sí entendemos que los miembros de la Iglesia Paz Divina necesitamos de un alimento espiritual y que ese alimento espiritual llega para nosotros en tiempo y forma. Y este es el mensaje que ya estaba preparado desde el año pasado para nosotros. Lo recibimos hoy y nos encontramos con una petición. Esta es la petición que nosotros tenemos para Dios en este día. Encamíname y adiéstrame en tu verdad. De continuidad y amplía la idea del verso anterior. En el verso anterior habíamos leído: hazme entender tus caminos, oh Yahvé, adiéstrame en tu forma de actuar. ¿Se acuerdan? Que en el capítulo anterior, en el versículo anterior habíamos visto esto, la idea de el camino de Dios y ser adiestrados en ese camino. Bueno, la petición del verso que hoy nos ocupa
consiste en ser encaminados por los caminos de Yahvé, número 1, y número 2, ser adiestrados para caminar correctamente por esos caminos de Yahvé. Para ello se requiere de la verdad de Yahvé. Bajo la vista porque estoy leyendo el boletín. Recuerden, para los que no lo saben, que las predicaciones dominicales se escriben, están escritas en el boletín dominical, en la página de Paz Divina aparecen, en el grupo de WhatsApp aparece este boletín publicado los domingos. Pues bien, es muy importante entender, hermanos, que no solamente es importante caminar en el camino de Yahvé, no en las veredas que nosotros construimos o en las terracerías que otros siguen. Tenemos que caminar en el camino que Yahvé nos ha marcado. Pero también es importante que caminemos correctamente. También la forma de caminar es importante. Son metáforas y sobre ellas vamos a hablar el día de hoy. No es simple repetición, no es que se esté repitiendo lo mismo que en el versículo 4. Es especificación de la forma en que Yahvé nos va a hacer transitar por esos caminos suyos, que nos trasladarán de las veredas de la muerte en las que nos encontrábamos para conducirnos alegremente hacia las bodas del Cordero, nuestro verdadero destino. El destino para tu vida y para mi vida son las bodas del Cordero. Y Dios quiere llevarnos hacia ese destino y lo quiere hacer con alegría. El propósito de Dios es que caminemos en su voluntad y Él lo hace con alegría. Es un gusto para Él que podamos estar en su camino. La palabra hebrea emet, E-M-E-T, emet, describe aquello que es firme, que no se dobla, aquello sobre lo cual se puede apoyar, algo sólido, algo confiable. También describe aquello que es verdadero, o sea, que no tiene engaño alguno, lo que es correcto, lo que corresponde a la realidad. Todo esto es emet. Regularmente en nuestras Biblias se traduce como verdad, pero es muy importante entender qué es la verdad. En la Biblia la verdad es algo que es sólido, firme, que no se dobla, algo sobre lo cual yo puedo apoyarme, algo sobre lo cual yo puedo sostenerme. Describe lo que es real, que no es inventado, que no es fantasía. Eso es emet en hebreo. Pues bien, emet es la verdad de Yahvé. Y la verdad de Yahvé es Jesús. La verdad de Dios no es un concepto como en filosofía. Es una persona, Jesús. Dice Juan 14:6. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Dice: Jesús les contestó: yo soy el camino. Muy acorde al sermón de hoy. La verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Jesús lo define. Sin necesidad de tantos vericuetos de filosofía existencial y de cosas raras y todo, Jesús dice: la verdad soy yo. La verdad es una persona. La verdad es Jesús. La verdad de Yahvé es Él mismo, manifestado visiblemente en la persona de Jesús, para que podamos entenderlo, conocerlo y ser libres de esas veredas mortales que han estado consumiendo nuestra existencia. La verdad es Yahvé, convertido en ser humano. Entender a Jesús en sus palabras y sus hechos, lo que Él hacía, es descubrir la verdad. Y esta verdad nos va a permitir compararla con lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros comparamos nuestras palabras y nuestros actos con los de Jesús, podemos ver qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la verdad.
Por eso es tan importante conocer a Jesús, por eso es tan importante entender lo que Jesús dijo, porque ahí está la verdad. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra. Fíjense, se supone que estos judíos ya habían creído en Jesús, ya habían querido creer en Jesús. Y Jesús, en vez de felicitarlos, de decirles qué bueno que son mis discípulos y qué bueno que ya hay más gente siguiéndome y todo, no, Jesús les hizo una advertencia: tienen que ser fieles a mis palabras. O sea, todo lo que yo voy a ir diciendo, ustedes tienen que apoyarse en esas palabras. Apoyarse en esas palabras como lo verdadero, como lo cierto. Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de verdad mis discípulos. Ser discípulo de Jesús es alguien que se mantiene fiel a las palabras de Jesús. O sea, que se mantiene en la misma línea de lo que Jesús está diciendo. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El camino de la libertad pasa por la verdad. Y la verdad se entiende cuando permanecemos fieles a lo que Jesús nos está diciendo. Si Jesús nos dice algo y nosotros permanecemos fieles a esa palabra de Jesús, vamos a conocer la verdad, porque vamos a distinguir lo verdadero de lo falso. Un ejemplo. Jesús dijo: a mí nadie me quita la vida. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Jesús les dice a sus discípulos: vamos a Jerusalén, voy a ser entregado por a las autoridades, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Esa es una palabra de Jesús. Si los discípulos se hubieran mantenido fieles a esas palabras de Jesús, no les hubiera importado las apariencias. ¿Cuál era la apariencia? Que Jesús estaba siendo traicionado, que Jesús estaba siendo derrotado, que Jesús estaba siendo asesinado en la cruz del Calvario y que estaba muriendo cruelmente. Pero ellos tenían que recordar: Jesús no lo están matando, Él está entregando su vida y Él la va a recuperar. Y Él va a regresar, va a volver a vivir. Era para que los discípulos estuvieran ahí frente a la cruz y estuvieran diciendo: ahí vemos a Jesús colgado, pero Él va a resucitar, al tercer día se va a levantar. Y estarían expectantes esperando la resurrección de Jesús. Ellos no creyeron las palabras de Jesús, no fueron fieles a las palabras de Jesús y no experimentaron la verdad. Por eso es que nadie supo ver en la cruz del Calvario el triunfo de Jesús. En la cruz del Calvario Jesús estaba triunfando. Era un triunfo verdadero y absoluto de Jesús, pero las apariencias engañan. Y hoy, más que nunca, necesitamos poner mucha atención a lo que Jesús nos diga y creer lo que Jesús nos diga, porque las apariencias engañan y podemos ser fácilmente confundidos, podemos fácilmente distraernos, podemos fácilmente perder el rumbo. La única manera de conocer la verdad es entender las palabras de Jesús y permanecer fieles a lo que Jesús nos está diciendo. La verdad de Yahvé es Jesús. Y al permanecer nosotros fieles a las palabras de Jesús, conoceremos la verdad y caminaremos en libertad por sus caminos. Somos libres en la medida que conocemos la verdad. Somos esclavos en la medida en la que vivimos engañados. Y particularmente, este tiempo que nos está tocando vivir es un tiempo en el cual somos bombardeados por muchas mentiras. Las mentiras generan miedo, incertidumbre. Hoy, más que nunca, necesitamos la verdad que nos permita distinguir y nos permita saber qué es lo que Dios quiere que sigamos, cuál es el camino que Él nos plantea. ¿Hacia dónde quiere Él que vayamos? ¿Por qué nos tocó vivir esto? ¿Qué es lo que Él quiere que aprendamos? Ese es nuestro reto. Y para eso
estamos recibiendo alimento espiritual que tenemos que digerir, que tenemos que meditar. ¿Recuerdan? Todos aquellos que en Paz Divina están en uno de los grupos de discipulado, a lo largo de esta semana hemos estado hablando acerca de meditar. ¿Qué es meditar? Pues es poder escuchar este mensaje y poderlo analizar, poderlo leer, poderlo repetir en nuestra mente a lo largo de la semana, ir uniendo ideas, ir hilando ideas, tal vez revisar los sermones anteriores para ir encontrando una guía y descubrir qué es lo que Jesús nos está diciendo y compartir lo que Jesús nos está diciendo, porque seguramente lo que nos está diciendo nos trae libertad y esa libertad nos brinda paz. La petición que este salmo nos propone para que le hagamos a Dios en este día es: encamíname y adiéstrame. Esa es la petición que podemos hacerle a Dios en este día. Esta es la petición a la que Dios nos invita a que nos unamos. Pídele a Dios que nos encamine y que nos adiestre en su camino. Encaminar, todavía usamos esa palabra el día de hoy, tomar a alguien y llevarlo, ¿verdad? Por ejemplo, encamina a fulanito a la parada del autobús, ¿verdad? Y se supone que vamos a ir caminando con él, ¿verdad? Platicando, conversando, hacerle más llevadero el paso hasta llegar a donde va a esperar a tomar su autobús. Eso es encaminar, ¿verdad? A veces usamos encaminar también como proveer, ¿verdad? Encamínalo significa darle un lonche o préstale una sombrilla para que se cubra del sol o de la lluvia, o préstale un abrigo. Bueno, ahorita abrigo ni necesitamos, ¿verdad? Esta es la idea. Hoy le pedimos a Dios que nos encamine y que nos adiestre. Lo voy a explicar, pero quiero llamar tu atención acerca de esto. ¿Qué le estamos pidiendo a Dios? Mucha gente le está pidiendo a Dios que acabe con esta pandemia, que esta pandemia se acabe, que termine este encierro. Yo no sé si todavía estamos encerrados para el 19, pero si estoy grabando y si estamos escuchando este sermón a través de YouTube, pues seguramente seguimos encerraditos en casa. ¿Qué le estamos pidiendo a Dios? ¿Que acabe todo esto? ¿Que todo regrese a la normalidad? Creo que tú y yo en Paz Divina ya hemos reflexionado en eso. No es correcto pedirle a Dios que todo regrese a la normalidad cuando probablemente el plan de Dios es producir cambios profundos, si no en la sociedad completa, por lo menos en ti y en mí y en Paz Divina. Por lo menos. No es correcto pedirle a Dios que termine esta pandemia. Para empezar, Él no la mandó. Para empezar, esto no es algo que Él haya provocado. Nosotros la hemos provocado. Lo más correcto es entender el para qué. ¿Para qué Dios ha permitido que nosotros estemos en pausa? Lo que pasa en el mundo es otra cosa y será tema de otro tipo de conversaciones y estudios bíblicos. Pero para nosotros, para ti y para mí, para todos los que somos parte de Paz Divina, y mira, es bueno aclarar esto. ¿Quiénes son parte de Paz Divina? Todos los que estamos escuchando este mensaje. Parte de Paz Divina son aquellos que desde hace 16 años han sido fieles y permanecen junto con nosotros, que me han estado apoyando y que hemos seguido juntos. Parte de Paz Divina son aquellos hermanos que se han ido añadiendo, incluyendo a lo largo de estos 16 años y que sienten que ellos son pilares de la iglesia, que ellos están apoyando a la iglesia, que ellos son el respaldo del pastor, que el pastor puede confiar en ustedes y que con ustedes puede sentir ese apoyo hacia adelante. Miembros de Paz Divina son todos esos hermanos que cada semana acuden al grupo de discipulado, acuden el domingo a congregarse, o los que no son tan fieles o tan de cada domingo, pero ahí se aparecen de vez en cuando como para que recordemos que todavía son parte de Paz Divina. Pero hay otras personas que tal vez sienten que no son parte de Paz Divina porque no pertenecen a un grupo de discipulado o porque no asisten cada domingo.
pero que han recibido alguna invitación a través de WhatsApp, a través de YouTube, les han compartido este video, o aunque eres miembro de otra congregación, te gusta escuchar estos mensajes, te gusta estar al pendiente de estas predicaciones y tú te sabes parte de otra congregación. Bueno, pues déjame decirte que también eres parte de Paz Divina, porque en Paz Divina no tenemos una lista de membresía, no tenemos grupos para establecer. Ahorita hablé de los miembros fundadores, de los pilares y todo, pero son frases que utilicé. En Paz Divina no hacemos distinción. Si tú crees que eres el apoyo principal del pastor, qué bueno, esperemos que sí lo seas, pero lo importante es que todos podemos ser parte de Paz Divina. Todos los que queremos escuchar este mensaje y hacerlo nuestro, somos parte de esta gran familia. Y miren, hermanos, ahora que estamos encerraditos en casa y que el sermón se graba a través de YouTube, parece que hay más personas viendo esta predicación que las que escuchaban el sermón domingo a domingo. Gracias a Dios. Porque si son más, quiere decir que hay personas que yo no conozco, o que yo no veo, o que yo ni siquiera sé, ¿verdad?, quiénes son, y están viendo este mensaje. Comparte este mensaje, escudriña este mensaje, reflexiona en este mensaje. Y para todos nosotros, para todos los que hoy estamos escuchando este mensaje, déjame decirte algo que tenemos muy cierto en Paz Divina. No hay coincidencias ni accidentes. Todo acontece con un propósito. Y si tú has tenido la oportunidad de escuchar este sermón, es porque Dios así lo ha querido y porque Él tiene un propósito para ti. Y hoy te quiere decir que dejes de estar pensando en pedirle otras cosas a Dios. No le pidas que acabe esta pandemia. Va a terminar cuando tenga que terminar. No le pidas que todo regrese a la normalidad. Es muy probable que Dios quiera producir cambios profundos en tu vida, en la vida de la Iglesia Paz Divina y espero en la vida de muchas congregaciones. Únete a la petición que la misma palabra de Dios nos propone el día de hoy. Únete con nosotros, todos juntos pidámosle a Dios: encamíname y adiéstrame. Dos peticiones muy importantes para dar sentido de plenitud a la vida. De nada sirve que acabe la pandemia si nosotros seguimos en veredas de muerte. De nada sirve que todo regrese a la normalidad si nosotros vivimos una vida vacía y sin sentido. De nada sirve que pase todo esto si vamos a regresar a los mismos rituales, a las mismas tradiciones, a las mismas supersticiones. De nada sirve. Pero algo que tú y yo podemos aprender es que aún en medio de toda esta situación, nosotros podemos aprender a vivir en plenitud. Y podemos aprender a vivir a plenitud si dejamos que Dios nos encamine y que nos adiestre. No depende de que abran el centro comercial, no depende de que haya o no haya trabajo, no depende de que mejore la economía, no depende de nada de eso. Depende de que Dios nos encamine en su camino y de que nos adiestre para caminar correctamente. Eso es lo que tú y yo tenemos que terminar de entender. Para los demás esto puede ser un encierro, esto puede ser una cuarentena, pero para ti y para mí esta es una maravillosa oportunidad que Dios nos da de buscarlo, de ser entrenados por Él y de descubrir que la vida en plenitud depende de Él, no de lo que pasa a nuestro alrededor. Peticiones que marcan un estilo de vida, un caminar por los caminos de Yahvé en libertad y en plenitud de amor, de gozo y paz. O sea, vida abundante y con propósito. Primero, encamíname. Da la idea de caminar junto con, guiar los pasos en el sentido correcto de la vida, acompañando al caminante que no se siente seguro de avanzar solo por ese camino. Así, papi, tomando la mano de su hijito,
para caminar. Eso es encaminan. Somos como niños pequeños que nos da miedo avanzar y le pedimos a nuestro Papito Celestial que nos tome de la mano y vaya con nosotros y nos guíe. El hijo pródigo tuvo que regresar solo a casa. En nuestro caso, nuestro Papito Celestial nos quiere acompañar a lo largo del trayecto. ¿Cómo lo hará? A través del alimento espiritual que nos brinda. A través de este pastoreo, a través de esta guía, vamos siendo encaminados por Dios hacia el camino correcto. Encamíname. Es petición que elevamos a nuestro amado Papito que venga a donde nos encontramos, que tome firmemente nuestra mano y que camine con nosotros para sacarnos de veredas mortales y conducirnos a lo largo de todo el camino suyo hasta llegar a la casa paterna, a las bodas del Cordero. Tú y yo vamos a las bodas del Cordero. Pero la felicidad no empieza cuando lleguemos a las bodas. La felicidad empieza desde ahora. Aquí, en este valle de sombras de muerte, tú y yo no temeremos mal alguno, porque Jesús, nuestro buen pastor, va con nosotros, sacándonos de estas veredas de muerte y conduciéndonos por su camino. Y a lo largo del camino de la vida podremos disfrutar de plenitud de vida. Pero tenemos que confiar en las palabras de Jesús, confiar en lo que Él dice, no en lo que el mundo dice. Tenemos que hacer lo que Jesús nos dice y confiar en su palabra. Segunda petición, adiéstrame. Da la idea de hacer diestro, de brindar un entrenamiento capaz de lograr que nuestros pasos sean los correctos, que nuestro caminar sea con paso firme y seguro, porque estamos en el camino correcto, sin miedo a tropezar y caer. Adiéstrame. Habla de la confianza con la que vamos a caminar. Viene una época difícil, una época de incertidumbre. Incertidumbre porque las pocas seguridades que la gente tenía se están desmoronando. Dentro de muy poco, si este encierro dura más tiempo, dentro de muy poco la gente ya no va a estar segura de casi nada y va a caminar hacia el futuro con esa incertidumbre de no saber lo que va a pasar. Tú y yo vamos a ser adiestrados por Dios a través de los siguientes mensajes, los que siguen del Salmo 25, vamos a ser adiestrados para caminar por la vida confiadamente. Aunque camine por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso es lo que Jesús quiere, que nosotros podamos avanzar en la vida sin miedo, confiados, dando pasos firmes, seguros. Tal vez tengamos que enfocar más nuestra atención a lo que Jesús nos dice, a los sermones, a la predicación dominical, al estudio bíblico que recibimos cada semana. A eso debemos ponerle más atención y poder dar pasos firmes. Y si Dios nos dice que es por acá, por acá. Y si Dios nos dice que es de una manera, es de una manera. Y confiar en que Él nos está diciendo las cosas para darnos confianza, tranquilidad, seguridad. Y entonces tal vez nosotros podamos transmitir un poco de esa confianza, de esa tranquilidad a la gente que está a nuestro alrededor, llena de miedo, de incertidumbre, que no sabe qué va a pasar. Nosotros sabemos, no qué va a pasar, pero sabemos quién va con nosotros, Jesús, nuestro buen pastor. Adiéstrame. Es petición del Hijo que le pide a Papi que le enseñe a hacer algo, que lo entrene para lograr sus metas, sabiendo que con el entrenamiento de Papi lo logrará. Que nuestro amado Papito nos entrene con amor,
y disciplina para que logremos caminar de la forma correcta por sus caminos y así disfrutar del viaje. Un niño pequeño que quiere aprender a hacer algo y le pide a su papito: papito, enséñame a hacer algo, y el papito le enseña para que el niño sepa hacerlo. Eso es lo que le pedimos a nuestro Padre Celestial, que nos enseñe a vivir en plenitud en medio de esta sociedad caótica y que se desmorona. En medio de esta sociedad en la que nos ha tocado vivir, en medio de este tiempo que nos ha tocado vivir, nosotros necesitamos aprender a vivir confiadamente, necesitamos aprender a vivir en plenitud, y para ello necesitamos adiestramiento, necesitamos que Dios nos adiestre, y eso es lo que va a hacer nuestro Papito Celestial, con amor y con disciplina. Necesitas disciplina. Necesitas poner atención a la predicación dominical. Ahora que la tienes grabada en YouTube, la puedes ver una vez, 2 veces, 3 veces. Pon atención, regrésale, ponle pausa, comenta con los que están a tu lado, haz reflexiones, haz preguntas. Debes de estar seguro de lo que se está diciendo y luego poner atención a lo que se publica durante la semana como alimento espiritual para paz divina. Si andas picando allá en otros lados, pues yo no sé qué vas a agarrar. Hay una secuencia, una lógica en lo que Dios nos está compartiendo. Y si tú estás acostumbrado a poner atención a la predicación dominical y al discipulado, te darás cuenta de cómo efectivamente hay una secuencia, de cómo efectivamente se enganchan las ideas. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado ese enorme placer de ver cómo Dios nos habla, de ver cómo Dios contesta nuestras peticiones de una manera tan clara? Tú podrías estar preguntando algo el sábado en la noche y el domingo se te da como palabra. Tú podrías traer inquietudes durante la semana y en el discipulado se habla de ese tema. Tú lo sabes, si eres de paz divina, tú lo sabes, lo has vivido. Dios sí responde, y responde de una manera tan clara que pareciera que hay micrófonos en casa y que Dios está oyendo lo que decimos y que después nos lo dice a través de la predicación. Así es, hermano. No pierdas esa disciplina. Necesitas escuchar, hilar ideas para entender lo que Jesús dice. El gran error, el gran fracaso de muchos es que perdieron esa disciplina. No les importó. Se distrajeron. Incluso otros empezaron a leer por otros lados otras cosas. Y esas distracciones les impidió seguir este adiestramiento. Estamos siendo entrenados para algo muy especial, para algo muy importante. No puedes perderte este entrenamiento. Lo necesitamos ahora más que nunca. Cada estudio bíblico, y todo está grabado y todo está en la red, todo está en las redes sociales, así que ahora es más fácil si quieres, y si quieres poner atención. Tomar el camino de Yahvé es cambiar el rumbo de vida. Por eso yo les dije que las cosas tienen que cambiar en paz divina. No podemos seguir igual, no puedes tú seguir igual, no puedo yo seguir igual. Tomar el camino de Yahvé es cambiar el rumbo de vida. Y esta es una palabra para nosotros el día de hoy. Tenemos que cambiar el rumbo de la vida. Si no, no tiene sentido todo lo que está pasando. Lo que está pasando con un propósito, con una razón. Dios no mandó esta pandemia, pero la está usando para que tú y yo cambiemos el rumbo que le estábamos dando a nuestra vida, la forma en la que estábamos viviendo, la forma en la que estábamos pensando. Ahora estamos haciendo un alto necesario para cambiar nuestra forma de vivir y poder entrar en el camino de Yahvé. No se trata de que Dios te acompañe en tu vereda y que te cuide en tu vereda. No, se trata de que tú y yo abandonemos nuestras veredas y nos encaminemos, guiados por Dios, al camino de la voluntad de Dios. Eso es el punto. Pero para eso
debes de ser consciente de una disciplina divina. Una disciplina que Dios nos pone y a la cual la gran mayoría de nosotros en Paz Divina no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a la disciplina. Nos gusta el desorden. Nos gusta que todo sea en desorden, que fuera de tiempo, fuera de hora y todo. No sabemos de disciplina. Y cuando se ha tratado de imponer disciplina, nosotros nos hemos rebelado a esa disciplina. Hoy en día tenemos que reflexionar acerca de la disciplina. Dios hace las cosas con un propósito. Hay que disciplinarnos. Caminar correctamente es cambiar nuestra conducta. Cambiar nuestra conducta. Algo sorprendente que yo he escuchado, no de pocos cristianos, es la idea de que ellos creen que no deben cambiar su conducta. Así son y así seguirán. Creen que ellos no deben cambiar, porque así me hizo Dios, o así me gusta ser. Y hoy vivimos una época en la que particularmente creemos que la iglesia debe de aceptarnos tal y como somos y debe de aguantarnos, porque si no nos vamos a la iglesia de enfrente. Y como hoy muchos pastores están, bueno, no hoy, antes de esta pandemia, los pastores estábamos luchando por ganar a más gente y que más gente venga a nuestra iglesia y que más gente ofrende y que más gente diezme y que haya más dinero en mi iglesia, pues cedíamos ante la tentación de dejar que los hermanos hicieran lo que se les pegara su regalada gana con tal de que no se fueran. Y a veces ni siquiera ofrendan. El pastor creído de que es que tengo que hacerle caso a fulanito, es que tenemos que aguantar a menganito porque son los que más ofrendan. A veces no ofrendan ni 20 pesos. A veces sí dan sus buenos diezmos. Pero hermanos, ha llegado el momento en el que eso ya no importa. Ya no importa. Y cuando se pone la grabación de la predicación, a veces con entusiasmo los hermanos me dicen, hermano, hay tantas personas conectadas y todo. A mí no me importa. No me importa si me están viendo 1000 personas o si me está viendo una persona. El llamado que Dios me dio fue a predicar su palabra. Nunca me dijo cuántos me iban a oír o si me iban a escuchar. Todas las personas que hoy están oyendo este mensaje, para mí es muy grato, no te confundas, para mí es muy grato, muy alegre. Me causa una gran alegría saber que estás escuchando este mensaje. Más alegría me provoca saber que este mensaje es de bendición para tu vida. Pero entiéndelo bien, no estoy atado a que tú lo estés viendo o a que tú me mandes un mensaje de que te gustó o que me mandes una ofrenda. Yo predico porque tengo que predicar. Y eso, hermanos, es algo que tenemos que cambiar en nuestras iglesias. Dejar de darle gusto a los hermanos en sus defectos y caprichos. Y pensar que la iglesia y el pastor está atada a los caprichos, a los, no sé cómo decirlo, a gente quejumbrosa y que no quiere cambiar. Claro que tenemos que cambiar, y claro que nuestra conducta tiene que cambiar, y claro que tenemos que ser respetuosos, y claro que tenemos que ser amables, y claro que tenemos que ser discretos, y claro que tenemos que ser prudentes. ¿Cómo vamos a ser personas groseras y altaneras? Y es que así soy. No, pues así eras, pero Dios te tiene que cambiar y Dios tiene que trabajar en tu vida. No estoy diciendo que para ser parte de la iglesia tengas que tener una conducta perfecta, tengas que tener una conducta intachable. Claro que no. La iglesia es como un hospital.
donde llegan todos los enfermos y todos estamos enfermos, y en una iglesia todos estamos enfermos, unos de una cosa y otros de otra, y es como la casa del jabonero, el que no cae resbala. Pero eso es una cosa, y otra cosa es la de que tú, a sabiendas de que estás haciendo algo malo, lo sigas haciendo porque crees que así eres y así te tienen que aguantar. Pues no, claro que no. Ponte a cuentas con Dios ahora que estás en tu casa. Reflexiona y pregúntale a Dios con toda sinceridad si acaso tu forma de ser, de hablar, de actuar, se ha convertido en piedra de tropiezo para los demás. Se ha convertido en un problema para los demás. Es cierto, y mira, déjame aclararlo. Cada uno somos responsables delante de Dios. Y tú eres responsable delante de Dios. Tú no vas a poder decirle a Dios, ay Señor, es que en la iglesia había una hermana que siempre se burlaba de mí y por eso dejé de ir a la iglesia. Ese no es pretexto. Tú vas a la iglesia a buscar a Dios y tú debes buscar a Dios y no te debe importar lo que piensen los demás. No te debe importar. Ya hablaré también de los otros, de los sentidos, de que de todos nos sentimos y ya no queremos hacer nada porque fulanita me vio mal, porque menganito me vio mal, porque fulanito me criticó. No te fijes en la gente, fíjate en Dios. Vamos a ver a Dios, vamos a adorar a Dios. Pero también es cierto que todos debemos poner de nuestra parte y debemos de reconocer que cada una de las personas que llegan a la iglesia son almas preciosas que Jesús está atrayendo para que escuchen su palabra. Y que tú y yo debemos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esas personas puedan escuchar el mensaje de la palabra de Dios sin interrupción, sin distracción y sin que seamos piedras de tropiezo. Y sí, les estoy hablando a los cristianos viejos, a los cristianos que tienen años en el evangelio y que en vez de ser de buen testimonio para los nuevos creyentes, son una vergüenza. Porque son los que distraen, son los que llegan platicando, son los que llegan interrumpiendo, son los que nos enseñaron a que mientras el pastor está orando tú puedes estar saludando y platicando, echando relajo. Son los que nos enseñaron que mientras el pastor está hablando, enseñando la palabra, tú puedes estarte distrayendo con mil cosas. Eso es lo que los cristianos viejos les enseñaron a los cristianos nuevos. A no tener reverencia, a no tener respeto. Tenemos más respeto en un cine. En un cine se apagan las luces y todo el mundo se calla. En un cine todo el mundo apaga su celular. En un cine todo el mundo está atento a la película y las películas duran 2 horas. En la iglesia, los nuevos creyentes llegan con hambre de escuchar la palabra y desde la entrada se van encontrando con estos cristianos viejos que han perdido el gozo de la salvación y que nomás andan viendo a quién molestar. Ustedes tienen que cambiar. Ustedes tienen que cambiar su conducta, porque si no cambian su conducta, entonces lo único que están demostrando es que han perdido su comunión con Dios. Tal vez sabrán mucho de la Biblia y los nuevos creyentes se apantallan con ustedes porque los oyen hablar y ay, es que sabe mucho el hermano. No sabe, cree que sabe. El que sabe cambia su conducta. El que sabe valora la vida de los nuevos creyentes y se preocupa de que los nuevos creyentes puedan tener un encuentro personal con Cristo Jesús para salvación y vida eterna. Y si tú eres nuevo creyente, deja de hacerle caso a los viejos. Tu modelo a seguir es Jesús. Escucha el mensaje y si no te dejan escuchar, acércate más para escuchar. Déjalos allá con sus cuitas o sus relajos que traigan. Acércate a escuchar. Tenemos que cambiar nuestra conducta. Cuando volvamos a congregarnos, tenemos que ser mejores. Tenemos que ser diferentes. O por lo menos tenemos que dejar de ser molestos para los demás. Tenemos que dejar de ser piedra de tropiezo. Iba a decir, es de sentido común, pero luego hay gente que ni sabe qué es eso de sentido común.
es de lógica. Si el pastor está explicando la palabra de Dios, debemos guardar silencio. Es por reverencia a Dios, es por respeto a Dios. Si no quieres respetar al pastor, no importa, pero respeta a Dios. Es su palabra la que está siendo comunicada. Es su palabra la que está siendo transmitida. Es su palabra la que está siendo explicada. Sigamos. Y todo tiene que ver con la verdad de Dios. Todo tiene que ver con un proceso mental, no tiene que ver con emociones, no tiene que ver con lo que sintamos. Por eso, hermanos, nuevos creyentes, no se dejen llevar por sus emociones, por lo que sienten. No es cuestión de sentimiento, es un cambio de mente. Ahí está en Romanos 12:2. Romanos 12:2, en versión Dios habla hoy, dice: cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir. Si tú piensas igual que antes de ser cristiano, entonces tú no eres discípulo de Jesús, porque no ha cambiado tu manera de pensar. Si tú piensas igual que hace 16 años, entonces no has hecho nada en Paz Divina. Debió haber cambiado tu forma de pensar. Si sigues pensando igual, si sigues reaccionando igual, ¿verdad? Porque así es el mundo, porque así es la vida, porque así es esto y lo otro, entonces solamente te has llenado, te has atiborrado de información, pero no conoces a Dios. Tiene que cambiar tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. No podemos cambiar nuestra manera de vivir si no ha cambiado nuestra manera de pensar. Y hay dos cosas que les tengo que decir este día. Número 1, tengo dos noticias, una buena y una mala. La mala, primero la mala. Hay personas que conocí hace 16 años y hoy siguen pensando exactamente igual y no tienen planes de cambiar. Esas personas no tienen comunión con Dios. Digan lo que digan. Digan lo que digan, porque Dios es amor y la comunión con Dios nos cambia, nos transforma, hace que cambie nuestra manera de pensar. Yo pensaba de una manera, pero ahora pienso de otra. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cambiamos profundamente por este encuentro con Dios. Y hay personas que en 16 años no han cambiado nada, son las mismas. ¿Qué les pasa, hermanos? Reflexiona. Pregúntale a alguien: oye, soy el mismo de hace 16 años, y te dicen sí, eres el mismo, preocúpate. Entonces, ¿qué haces en Paz Divina? La buena noticia: a lo largo de estos 16 años he conocido personas como tú que llegaron a Paz Divina, que superaron todas las piedras de tropiezo, todos los baches del camino, y que hoy yo veo que han cambiado su manera de pensar y han cambiado su manera de vivir de una manera asombrosa, y los felicito porque ¿sabes qué? Es verdad, sí es cierto que las personas pueden cambiar, y tengo en la iglesia el testimonio de más de 50 personas que han cambiado profundamente su manera de vivir porque ha cambiado profundamente su manera de pensar, y los felicito, hermanos. Somos mayoría, déjenme incluirme, somos mayoría los que hemos cambiado la forma en la que pensamos y la forma en la que actuamos. Y para demostrarles que hemos cambiado, hasta sombrero uso ahora. Hemos cambiado porque la palabra de Dios nos transforma. Es algo mental. Y a algunos les da flojera. Ay, pastor, qué flojera pensar. Sí, tienes que pensar. No hay un camino fácil, no hay un camino rapidito. No. Tienes que pensar y cambiar. Seguimos. Pues tú eres el Dios de mi salvación. El Dios que guía es el Dios que salva. Es el mismo.
El Dios que guía es el Dios que salva. La petición de que sea Yahvé el que encamine nuestros pasos y nos enseñe a caminar correctamente se debe a que Él es Dios. Recordemos, Dios es el título profesional de Yahvé. Describe al que tiene todo poder y lo puede desplegar a voluntad. Yahvé tiene todo poder de vida para nosotros. Dios deriva o es traducción de la palabra hebrea Elohim. Elohim en hebreo significa el que todo lo puede, el que tiene todo poder, el que puede hacer todo. Y todo es todo. Eso significa Dios. Por ahí una vez escuché a un loco, perdón por lo de loco, pero escuché a un loco decir, ¿verdad?, que Dios deriva de la palabra Zeus y que no debes decir Dios porque estás invocando a Zeus y entonces estás invocando a un dios griego y estás invocando a una divinidad maléfica y todo. A ver, ese tipo está bien loco. Para empezar, Zeus no existe. Es de la mitología griega. Si yo digo Zeus no se va a aparecer aquí. Es lo mismo que dijera Tlaloc, no va a empezar a llover ahorita y ahorita empieza a llover, ¿no? No va a aparecerse aquí Tlaloc, nomás porque lo mencione. Y no pasa nada que yo diga Tlaloc. No estoy invocando a ningún ser demoníaco ni nada, es un ser mitológico. O sea, no existe. Pero había un cristiano aquí en Tampico que andaba ahí espantando a los demás diciendo, es que cada vez que dices Dios estás diciendo Zeus. No. Cuidado, hermanos, porque la ignorancia avanza, porque la ignorancia es terrible. Y hay gente por allí que se creen profetas, que se creen iluminados, y es pura gente ignorante que anda escupiendo su ignorancia, nada más. Dios es la traducción de la palabra Elohim y significa el que todo lo puede. Yo he dicho que no usemos la palabra Dios, pero no porque sea malo, sino para que podamos tener un entendimiento más claro. Decir Dios significa decir el que todo lo puede. Y si uso la frase, puedo tener más claro en mi mente. Si digo que Yahvé es Dios, estoy diciendo que Yahvé lo puede todo. ¿Y qué significa todo? Todo. Yahvé puede sacarnos de esta situación. Yahvé puede resolver los problemas económicos que tenemos. Yahvé puede resolver nuestros problemas de salud. Yahvé puede resolverlo todo. Por eso es el que todo lo puede. Y si yo dudo del poder de Dios, entonces no estoy creyendo que sea Dios. Decir que Yahvé es Dios es creer que Él lo puede todo. Y entonces no necesito ni de rituales, ni de amuletos, ni de supersticiones, ni de tocar madera, ni de hacer nada de esas cosas. Solo confiar en Yahvé. Yahvé puede lograr ese cambio de vida porque Él tiene todo poder. Así que ahí les va a esos que dicen que no, es que yo no puedo cambiar, pastor. No, pues Dios tiene el poder para cambiarte, no digas que no puedes. Si no pudieras, Dios no te hubiera dicho que cambiaras. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Quiere decir que sí se puede. Y se puede si empiezas a cambiar tu manera de pensar. Y para cambiar tu manera de pensar, tienes que cambiar tus hábitos. Tienes que cambiar lo que metes a tu mente. Y cada vez que escuchas un sermón, estás metiendo ideas correctas a tu mente. Y si las piensas, esas ideas van a cambiar tu forma de vivir. Dios lo va a hacer, Dios va a hacer el cambio, pero no de manera mágica, lo va a hacer porque tú empiezas a enfocar tu mente en lo que es correcto. Yahvé puede lograr ese cambio de vida porque Él tiene todo poder. Confiamos no en nuestras fuerzas, confiamos en el poder absoluto de Yahvé para lograr el cambio de vida. Para lograr que caminemos correctamente por sus caminos. Simplemente confía en el poder de Yahvé. Salvación. Porque estábamos perdidos en veredas mortales. Y de allí, Yahvé trazó camino que nos conduce a la casa paterna. Eso es salvación. Regresar al hogar.
Nosotros estamos siendo salvados porque estamos regresando al hogar, a la casa de Dios. Estamos regresando a la comunión con Dios. Estamos abandonando esas veredas de muerte, de soledad, de angustia, de incertidumbre, y estamos aprendiendo a confiar. Estamos aprendiendo a disfrutar del amor de Dios. Estamos aprendiendo a experimentar la paz de Dios. Eso es salvación. La salvación incluye todo eso. La paz que Dios nos da, el amor que Dios nos da, el gozo de la salvación. Y en ti espero cada día. Esta frase poética abarca la totalidad de nuestra vida, de nuestro tiempo, de toda la existencia humana en cada uno de sus momentos. En ti espero cada día. Por eso, cada mañana publico un himno en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, para que ese himno nos recuerde que hay que comenzar el día cantando a Dios, que hay que comenzar el día dando gracias a Dios. Comienza tu día dándole gracias a Dios. No comiences tu día preocupándote, afanándote, recordando cosas malas. Empieza tu día dándole gracias a Dios. Y el himno nos puede ayudar a cantar a Dios. Y si te sabes el himno, cántalo. Y si no te sabes el himno, búscalo. De seguro en YouTube alguien lo ha cantado. Busca esos himnos. Son himnos clásicos. Son himnos que se han cantado desde que yo era chiquito. Es más, son himnos que se compusieron en el siglo XIX. Todo mundo debe conocer esos himnos. Hay que cantarlos, hay que empezar el día con gusto. Todas las tardes publico una lectura, un texto bíblico, una reflexión, para que tú y yo podamos, ya al final del día, poder tener en qué pensar de la palabra de Dios. Todo eso es alimento espiritual, a través del cual nosotros esperamos en Él cada día. Esperamos en Él. Que Él sea el que nos dé la respuesta. Que Él sea el que nos diga lo que tenemos que hacer. Y si tú enfocas tu mente en gratitud a Dios, en reflexionar en su palabra, esa mente enfocada está cambiando tus pensamientos. Empiezas a confiar, empiezas a experimentar la paz de Dios, empiezas a experimentar su amor, y eso cambia tu forma de ser. Cambiamos nuestra vida no porque hagamos cambios conscientes, sino porque estamos en comunión con Dios y Él cambia nuestra forma de ser. ¿Para qué? Para que cuando nos volvamos a congregar, nos congreguemos como una iglesia renovada por el poder de la palabra de Dios. Para que cuando nos volvamos a congregar, seamos personas diferentes, seamos personas mejores. Y realmente podamos amarnos unos a otros. Y no nomás de que me amen, sino realmente amarnos unos a otros, ocuparnos unos de otros y ser verdaderamente familia de Jesús. Oremos. Amado Padre, en esta hora oscura, no desesperamos. Ayuda a quienes nos desesperamos por momentos. En esta hora oscura, nosotros esperamos confiadamente en ti para que tomes nuestra mano. Tu luz nos ha iluminado y nos brinda paz. Una paz infinita y profunda que nos permite, en medio de toda la circunstancia que nos rodea, tener confianza. Confianza en ti, amado papito. Confianza en que tú nos estás tomando de la mano y como a niños pequeñitos nos llevas al hogar celestial en paz y gozo. No permitas que ninguno de nosotros perdamos el rumbo.
No permitas que ninguno de nosotros seamos presa del miedo o del fatalismo. No permitas que ninguno de nosotros quede rezagado y perdamos esta comunión. Que tu palabra pueda ser como un bálsamo refrescante que sane nuestras heridas, que nos brinde consuelo eficaz, consejo oportuno. Que tu palabra, bendito Padre Celestial, haga todo lo que tú quieras en cada uno de nosotros y que podamos levantarnos de esta predicación y respirar confiadamente, sabiendo que esta nueva semana que comenzamos, vamos tomados de tu mano. Y con expectante alegría esperaremos el próximo mensaje, porque aún tienes mucho que decirnos y aún hay mucho que queremos aprender. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por haber participado, por haber escuchado este mensaje, por haberlo visto. Gracias por todo su apoyo. Mándenme sus preguntas y comentarios a través de WhatsApp. Si no saben cómo entrar en WhatsApp, al principio en algún momento se pone ahí la página de Paz Divina para que tú puedas entrar a WhatsApp. Y sobre todo, hermanos, próximo domingo seguimos predicando la palabra de Dios. Nos vemos hasta la próxima transmisión.